Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro refugio para las mejores series turcas. Estoy súper emocionada de teneros por aquí hoy. Porque hoy vamos a hablar de algo que sé que os va a encantar, las series turcas que van a arrasar en 2025. Sí, habéis oído bien. Nos vamos a sumergir en el futuro para descubrir esas joyas televisivas que están cocinándose en los estudios de Estambul y que prometen dejarnos completamente enganchados. Prepárense porque este vídeo está cargado de primicias, rumores jugosos y predicciones que, bueno, digamos que os van a volar la cabeza. Pero antes de que nos lancemos de lleno, quiero pedirte un favor rapidísimo. Si eres nuevo por aquí, o si simplemente te gusta mantenerte al día con las últimas tendencias de las series turcas, no olvides suscribirte. Dale al botoncito rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Subo contenido nuevo cada semana y te aseguro que siempre vas a encontrar algo que te guste. Así que no esperes más y únete a nuestra gran familia de seriéfilos turcos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Turquía, señoras y señores, está imparable. Cada año nos sorprende con producciones de altísima calidad, historias originales, actores talentosísimos y por supuesto muchísimo drama. Y 2025 no va a ser la excepción. De hecho, creo que va a ser un año de inflexión para la televisión turca, con nuevas temáticas, formatos innovadores y una apuesta aún mayor por la calidad de producción. Se están invirtiendo cifras récord en la producción, se están buscando guionistas internacionales y se están explorando colaboraciones con plataformas de streaming globales. Esto no es casualidad, Turquía ha visto el impacto global de sus series y están decididos a consolidar su posición como una potencia en la industria del entretenimiento. Uno de los rumores más fuertes que circulan por los pasillos de las productoras es sobre una serie histórica que promete ser épica. Se dice que estará ambientada en el Imperio Otomano, pero en un periodo poco explorado hasta ahora. No voy a dar nombres todavía, pero las fuentes que me han pasado la información me aseguran que se trata de un proyecto ambiciosísimo, con un presupuesto astronómico y un elenco de lujo. Imagínense batallas espectaculares, intrigas palaciegas, romances prohibidos y una recreación histórica impecable. Si esto se confirma, sin duda estaremos ante uno de los grandes bombazos de 2025. Se habla de que esta serie podría estar centrada en el reinado de un sultán poco conocido, tal vez un periodo de transición lleno de conflictos internos y amenazas externas. La producción estaría buscando locaciones reales en Turquía y otros países para recrear la atmósfera de la época de la manera más auténtica posible. También se rumorea que contarán con historiadores y expertos en vestuario y armamento otomano para garantizar la precisión histórica. Y no solo eso, la banda sonora se dice que será interpretada por una orquesta sinfónica de renombre internacional, lo que elevará aún más el nivel de producción. Esta serie tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno global. Pero no todo va a ser historia y poder. También hay mucha expectación por las series de corte más moderno, que exploran temas sociales relevantes y nos presentan personajes con los que podemos conectar fácilmente. Una de las tendencias que parece que va a seguir en auge es la de las series que abordan la salud mental. Ya hemos visto algunas producciones muy interesantes en este sentido, pero en 2025 se espera que lleguen propuestas aún más profundas y conmovedoras. Se habla de una serie que seguirá la vida de un grupo de jóvenes que luchan contra la ansiedad y la depresión, mostrando sus desafíos, sus miedos y sus esperanzas. Creo que este tipo de historias son muy necesarias para visibilizar estos problemas y para generar empatía en la sociedad. Esta serie, según mis fuentes, no se limitará a mostrar los síntomas de la ansiedad y la depresión, sino que también explorará las causas subyacentes, como el estrés laboral, las presiones sociales, las relaciones tóxicas y los traumas del pasado. Los personajes buscarán ayuda profesional y experimentarán con diferentes terapias, como la terapia cognitivo-conductual, la terapia grupal y la meditación mindfulness. La serie también abordará el tema del estigma que todavía existe en torno a la salud mental y la importancia de hablar abiertamente sobre nuestros problemas emocionales. Se espera que esta producción tenga un impacto positivo en la sociedad y contribuya a crear una cultura de comprensión y apoyo hacia las personas que sufren de ansiedad y depresión. Otro género que siempre funciona muy bien en Turquía es el de las comedias románticas. Y para 2025 ya hay varios proyectos en marcha que prometen hacernos reír a carcajadas y suspirar de amor.
Una de las comedias románticas que más expectativas está generando es la que protagonizará uno de los actores más populares del momento, cuyo nombre no puedo revelar todavía. Pero les aseguro que su química con la actriz principal será explosiva. La historia girará en torno a dos personas completamente opuestas que se ven obligadas a convivir y, como era de esperar, el amor surgirá de la forma más inesperada. Prepárense para escenas divertidísimas, diálogos ingeniosos y momentos súper románticos. Se dice que esta comedia romántica tendrá un toque innovador, combinando elementos del humor slapstick con situaciones más realistas y emocionales. Los personajes no serán perfectos, tendrán sus propios defectos y peculiaridades, lo que los hará aún más cercanos y entrañables. La serie explorará temas como la amistad, la familia, el trabajo y la búsqueda de la felicidad, todo ello con un tono ligero y optimista. También se rumorea que la banda sonora estará repleta de canciones pegadizas y románticas que nos harán bailar y cantar junto con los personajes. Esta comedia romántica promete ser el antídoto perfecto contra el estrés y la rutina diaria. Pero no todo es color de rosa. También tendremos dramas intensos, giros argumentales inesperados y personajes con secretos oscuros. Una de las series que más me llama la atención es un thriller psicológico que promete mantenernos al borde del asiento en cada episodio. La historia se centra en una mujer que, tras sufrir un accidente, empieza a experimentar extraños recuerdos que no sabe si son reales o fruto de su imaginación. A medida que intenta desentrañar el misterio, descubrirá secretos de su pasado que pondrán en peligro su vida y la de sus seres queridos. Les aseguro que esta serie estará llena de suspense, tensión y sorpresas que te dejarán sin aliento. Este thriller psicológico, según me han contado, estará inspirado en películas como Memento y Shutter Island, jugando con la percepción de la realidad y la memoria. La protagonista no podrá confiar en nadie, ni siquiera en sí misma, y tendrá que luchar contra sus propios demonios para descubrir la verdad. La serie utilizará flashbacks, sueños y alucinaciones para crear una atmósfera de incertidumbre y paranoia. También explorará temas como la identidad, la manipulación, la venganza y la fragilidad de la mente humana. Se espera que esta producción sea una experiencia inmersiva y perturbadora que nos haga cuestionar todo lo que creemos saber. Y hablando de sorpresas, una de las cosas que más me emociona de las series turcas es su capacidad para reinventarse y para experimentar con nuevos formatos. En 2025 se espera que veamos algunas series con una estética más cinematográfica, con planos más elaborados, una fotografía más cuidada y una banda sonora original que nos transporte directamente a la historia. También se habla de series con capítulos más cortos, siguiendo la tendencia de las plataformas de streaming, que buscan ofrecer contenido más ágil y dinámico. Se están explorando formatos como las miniseries, que permiten contar historias más concisas y centradas en un tema específico. También se está experimentando con la realidad virtual y la realidad aumentada para crear experiencias interactivas que permitan a los espectadores sumergirse aún más en el mundo de la serie. La televisión turca está apostando por la innovación y la tecnología para atraer a nuevas audiencias y mantenerse a la vanguardia de la industria del entretenimiento. Pero más allá de los géneros y los formatos, lo que realmente hace especiales a las series turcas son sus personajes. Personajes complejos con luces y sombras que nos hacen reír, llorar, enfadarnos y, sobre todo, reflexionar. En 2025 estoy segura de que vamos a conocer a personajes inolvidables, que se quedarán grabados en nuestra memoria y que nos harán sentir identificados con sus historias. Se espera que las series de 2025 presenten personajes más diversos y representativos de la sociedad turca, incluyendo personas de diferentes edades, etnias, religiones y orientaciones sexuales. Se busca crear personajes que sean auténticos, vulnerables y que tengan la capacidad de inspirar a los espectadores. También se está trabajando en la creación de personajes femeninos fuertes e independientes que desafíen los estereotipos de género. Las series turcas están apostando por la diversidad y la inclusión para conectar con una audiencia global y reflejar la riqueza y complejidad de la sociedad actual. Y por supuesto, no puedo olvidarme de los actores. El talento actoral en Turquía es impresionante. Cada año surgen nuevas caras que nos conquistan con su carisma, su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones. En 2025 estoy segura de que veremos a muchos actores consagrados brillando aún más y a nuevas promesas que llegarán para quedarse. Estén atentos porque vienen nombres que darán mucho que hablar. Se están formando jóvenes actores y actrices en prestigiosas escuelas de interpretación,
preparándolos para afrontar los retos de la industria del entretenimiento. También se están buscando talentos emergentes en el teatro y en el cine independiente, ofreciéndoles la oportunidad de dar el salto a la televisión. La televisión turca está invirtiendo en la formación y el desarrollo de nuevos talentos para garantizar la continuidad de la industria y seguir sorprendiendo a la audiencia con actuaciones memorables. Además, algo que me encanta de las series turcas es que, a pesar de ser dramas y comedias, siempre intentan transmitir mensajes positivos y valores importantes. Se habla de la importancia de la familia, de la amistad, del amor, del respeto, de la solidaridad y de la lucha por la justicia. Creo que esto es algo muy valioso porque las series no solo nos entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento y sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Las series turcas están utilizando su influencia para promover valores como la tolerancia, la empatía, la honestidad y la perseverancia. Se están abordando temas como la igualdad de género, la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. La televisión turca está asumiendo su responsabilidad social y utilizando su poder para inspirar a los espectadores a ser mejores personas y a construir un mundo más justo y sostenible. Así que, como ven, el panorama de las series turcas para 2025 es realmente prometedor. Tenemos series históricas, comedias románticas, thrillers psicológicos, dramas sociales y, sobre todo, historias que nos tocarán el corazón. Estoy convencida de que este va a ser un año inolvidable para los amantes de la televisión turca. Prepárense para maratones interminables, noches en vela y muchísimas emociones. La competencia entre las diferentes productoras es feroz, lo que garantiza que cada serie se produzca con el máximo esmero y dedicación. Se están buscando historias originales y creativas que puedan conectar con la audiencia a un nivel emocional. La televisión turca está en constante evolución y se adapta a los gustos y las preferencias de los espectadores. Prepárense para ser sorprendidos y emocionados por las series turcas de 2025. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este adelanto de las series turcas que van a arrasar en 2025. Hemos hablado de posibles series históricas, de dramas con temática de salud mental, de comedias románticas irresistibles y de thrillers que nos mantendrán en vilo. Un cóctel explosivo de emociones que no nos podemos perder. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad, aprecio muchísimo vuestro apoyo y vuestro cariño. Sois la mejor comunidad de seriéfilos turcos del mundo. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué serie les ha llamado más la atención? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver en 2025? ¿Qué actores y actrices les gustaría que protagonizaran las nuevas series? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué pensáis. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de ayudarme a seguir creando contenido para vosotros. Así que ya saben, manita arriba, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que viva el drama turco.